Hola mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Un tema a tratar muy importante que va desde el lado va de la mano de la sanación interior, que a veces no cuesta mucho, no se habla, pero no porque alguien no quiera, sino porque o se pasa de largo o es o se lo deja como para más adelante. Y bueno, y generalmente los que estamos muchos en la renovación o en algún movimiento carismático, en alguna comunidad de alianza, hay una mala costumbre, podemos decir, una mala costumbre a, a los sentimientos, a lo sentimental, ¿sí? A tocar, a que Dios toque los sentimientos, las emociones, a llorar, a pensar que decimos, lloré es igual a Dios me tocó. Me caí en descanso es igual a Dios me tocó. Eh, Oré en lenguas o no sé, o tuve una visión es igual a estoy más cerca de Dios. Y a veces eso es un error, porque Dios está con todos. Dios ama a todos por igual. ¿Sí? Y es muy bueno poder ver qué dice la palabra de Dios respecto a cuando uno no tiene estas experiencias. En algunos lados se dice cuando no se hace un retiro y se tienen igual las experiencias precarismáticas y después las carismáticas, ¿sí? Que es poder poner en práctica los carismas del Espíritu Santo, que no son lo mismo, no es lo mismo que los dones. Estoy hablando de los dones carismáticos. Son dos cosas diferentes. Eso para una enseñanza, para otra enseñanza. Dice, voy a leer Lucas 4, del 1, el versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Y en el verso 2 dice, donde fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. Listo. ¿Sí? Listo. Por otro lado, para ser más claro, en el Evangelio de Marcos, que voy a hablar de lo mismo, dice, la tentación de Jesús en el desierto es Marcos 1, versículo 12 y 13, dice, enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Palabra de Dios. Qué importante saber esto. Espíritu Santo es sinónimo de desierto. Acción del Espíritu Santo es sinónimo de pasar también por el desierto. La representación de los 40 años del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, el pueblo elegido, pueblo escogido por Dios, que salió de la esclavitud, sale de la esclavitud, Dios te saca de la esclavitud. Y ahí está cuando tenemos esos toques hermosos de decir, qué bueno, no soy más esclavo, no estoy viviendo más en la esclavitud de una adicción, de un malestar, o los demás no cambiaron, pero yo cambié mi manera de ver, mi manera de ser, y todo es lindo, y tengo ganas de orar, y tengo ganas de encontrarme con Dios, y tengo ganas de aprender de la palabra, y estoy todo el día hablando con los, hola hermanito, hola hermanita, y estamos de aquí para allá, y nos juntamos en comunidad, y a veces se torna en una especie de melosidad, estamos todos melosos, todos contentos, y está bien, es esa parte linda de cuando uno es libre. ¿Cuántos se sienten libres cuando son tocados, cuando hacen un retiro, una asamblea, cuando van a esos retiros de sanación y de repente hasta Dios hace el milagro de tocar a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, aunque no hayan ido, pero vos oraste por ellos? ¡Qué lindo! ¡Qué precioso!
Qué hermoso salir de la esclavitud. Cuando Dios nos toca, cuando Dios nos abraza, cuando Dios muestra que su amor es real y que no se queda en Dios es amor, sino que su amor es acción. ¿Sí? La acción de Dios en nosotros. Él obra, Él nos libera. Pero sigue adelante Dios con su vida. Él sigue con su vida en nuestra vida. Él sigue obrando, Él sigue creando. Yo existo porque Él sigue pensando en que yo exista, porque tiene un plan, tiene un propósito. Pero ahí es donde luego aparece lo que le pasó a Jesús. ¿Quién soy yo para decir que no tengo que pasar lo que le pasó a Jesús? Si Él es mi maestro, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el victorioso, Él es el que venció en mi vida, el que me sacó adelante. Por lo tanto, muchas veces cuando uno dice, siento que estoy alejado de Dios, porque no lo siento. Uno, porque fue mal catequizado, porque fue mal enseñado o porque no se instruyó más. Uno no le tiene que poner la responsabilidad a los coordinadores o a los sacerdotes. Uno también tiene que instruirse, tiene que ponerse a leer la palabra y tiene que leer párrafo por párrafo y hacer un discernimiento. Y acá la palabra dice bien claro que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y que el mismo Espíritu Santo lo condujo al desierto. Qué bueno tener esto en claro, que la acción del Espíritu es sinónimo de pasar por el desierto. Las ganas de orar desaparecen, aparece la intolerancia, aparece el fastidio, aparecen enojos, uno se empieza a no reconocer como estaba antes, uno empieza a tener como ataques de enojo, de ira, de molestia, uno empieza a sentir a ver los defectos en el otro, en la comunidad, en los hermanos, ¿sí? Y empiezan a pasar estas situaciones que a uno no le gusta, no las quiere pasar, y uno, o capaz que no se la agarra con nadie, pero le dice, che, mirá, no, o no se anima a decirlo porque piensa que alguien le va a decir que está lejos de Dios. Ojo, hay muchas personas que por falta de conocimiento, porque la palabra lo dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos grupos de oración se caen, muchas comunidades se caen, porque quizás alguien dijo algo que hirió, que lastimó, pero no porque lo hizo a propósito, sino porque no hubo un discernimiento espiritual de que cuando una persona está pasando por un desierto, no es igual a que no está cerca de Dios, a que está alejado. Pasar por un desierto no es igual a estar alejado de Dios. Pasar por un desierto no es igual a que Dios no esté con vos. Pasar por un desierto no es igual a decir estoy haciendo las cosas mal. Pasar por un desierto no es igual a decir estoy viviendo una vida poco espiritual. No es lo mismo, no tiene nada que ver. El pueblo de Israel tuvo que pasar esos 40 años para ser instruido, porque después el pueblo entraba en una queja, porque no soportaban el calor, no soportaban vivir ese desierto, porque antes tenían una casa cómoda, estaban en un lugar cómodo, pero eran esclavos, eran maltratados. Pero claro, ellos comparaban la comida, decían, preferíamos el guiso, la carne de Egipto, pero bueno, ahí Dios volvía a hacer un milagro y daba una especie de consuelo, ¿sí? Mandando maná del cielo, ¿sí? Hacía brotar agua del monte de Horeb y así sucesivamente. Bueno, lo mismo pasa con Jesús, lo mismo pasa con tu vida, ¿sí? En el Evangelio de Marcos, cuando acabo de leer, primero leí Lucas, que dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. En Marcos dice algo parecido, pero describe algo muy precioso que dice que mientras Jesús vivía entre las fieras, dice que los ángeles le servían. Yo te quiero animar y dar esta palabra de aliento. Vos en el desierto que estés viviendo, Dios está con vos. Y no solo que Dios está con vos, sino que Dios te manda en tu vida, ahora en lo que estés viviendo, te manda ángeles a tu servicio, están a tu servicio, están sirviéndote constantemente, están abrazándote, están consolándote, porque dice la palabra que muchas veces Jesús estaba afligido en el desierto, pero cuando Él vencía al diablo, que lo estaba venciendo por nosotros,
lo vencía con la palabra de Dios, y era mucho cansancio el que él pasaba. Y en ese cansancio los ángeles venían y lo consolaban. Cuando vos estás cansado, cuando vos estás afligido, cuando no estás orando, porque pasar tiempos de desierto a veces es pasar tiempos de que no estás orando igual, de la misma manera. Quizás haces una plegaria, haces una jaculatoria, y no está mal, no está mal. Es parte de la vida espiritual pasar por el desierto, ¿sí? Y algo como para ir cerrando este mensaje que viene de parte de Dios, porque está en la Biblia, muchos santos sacaron de estos textos poniéndole nombre y apellido a esto. La noche oscura del alma, algunos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Bueno, y San Ignacio de Loyola le pone más temas, ¿no? Como la desolación. Estar en desolación no es igual a estar lejos de Dios, salvo que yo mismo me cause la desolación negándolo a Dios, apartándome, pero eso es otro tema a tratar. Pero lo que yo te quiero, el mensaje concreto es que no estás lejos de Dios por no sentirlo. Dios no es una emoción, Dios no es un sentimiento. Como el amor y como el perdón no son sentimientos, son decisiones, ¿sí? Y aún estando en el desierto, Dios te propone seguir viviendo en el Espíritu, seguir viviendo en el Espíritu, seguir amando, ¿sí? Tomá decisiones, seguí adelante, pero dentro del amor de Dios, ¿sí? Esto que es la palabra de Dios, son cartas de amor, son cartas de amor. Esta vez no vas a sentir quizás cuando pasás por un desierto el toque de sentimiento, de emociones, sentimentalismo, no. No se trata, la vida del Espíritu no es sentimentalismo, sino que es la guía de la persona de Jesucristo a través de la palabra. Y su palabra son cartas de amor. Entonces acá dicen muchas cosas preciosas, cosas no, mandatos que nos van a hacer bien, ¿sí? El próximo tema que voy a hablar, que es pasando por el desierto también, pero poder perdonar y amar a los enemigos. Pero eso es otro tema aparte. ¿Cómo hacer para vivir eso? ¿Sí? Dios, cuando estás mal, pasando por un desierto, equivale a que Dios te está sanando, te sigue tocando y está enviando ángeles a tu servicio para poder mostrar que Él sigue siendo fiel hasta que llegues a transformarte en ¿qué? En un guerrero. Porque cuando el pueblo de Israel pasó los 40 años en el desierto y llegaron a la tierra prometida, no llegaron con mentalidad de esclavos, llegaron con una mentalidad de guerreros y afrontar la vida y empezaron a conquistar. Dios te viene a dar un espíritu de conquista. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.